Estamos de vuelta en Veámoslo en Privado, el podcast de la Clínica Oftalmológica del Caribe, segundo capítulo. En el primer capítulo conocimos el origen, cómo comenzó todo este sueño. Y en este vamos a descubrir una historia en la cual vamos a conocer el legado, esta segunda generación que sigue prometiendo cuidar de la salud visual. Doctor Luis Carlos, bienvenido. Gracias por aceptar este espacio, de sacar este rato y que conversemos un poquito de tu vida. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hay algo que te quiero preguntar y es, cuando uno ha crecido viendo construir un sueño, es imposible que ese tipo de vivencias no vayan dejando huella en la vida de uno. En tu caso puntual, ¿cómo ver a tu papá construir este sueño de la Clínica Oftalmológica del Caribe hoy realidad influyó en tu vida personal y en decidirte a seguir tú también en el mundo de la oftalmología? Sí. O sea, sí, evidentemente, o sea, cuando la gente me pregunta eso, probablemente si mi papá no fuera oftalmólogo y si no existiera la clínica, pues no sé, yo habría hecho otra cosa probablemente. Porque cuando estaba creciendo, nada, la exposición a este mundo de la oftalmología era todo el tiempo, ¿no? En la casa. También desde el punto de vista de un niño, joven, adolescente, o sea, es interesante porque en la oftalmología hay un montón de historias, tecnología. Yo me acuerdo que yo venía aquí a veces cuando llegaban como equipos nuevos y era, ¿sabes? Era interesante. Después a mí me gustaba mucho el tema de los computadores y eso de joven. Y, o sea, en esa época empezaba todo este tema de los computadores en la casa. Ujú. Y en ese momento se empezó a poder grabar las cirugías de oftalmología, que obviamente no es tan fácil como hoy en día, pero en la casa había unas maletas Ujú. con VHS. Ujú. Y entonces mi papá también me acuerdo que compró como un aparatico que convertía de VHS a la señal digital, y yo era el que editaba las películas de cirugía. Y a veces habían problemas, entonces a veces venía a cirugía a ver cómo es que se conectaba eso a la cámara, el microscopio, y bueno, entonces así uno se va empapando. Así es, estás expuesto al estímulo 24/7, como quien dice. Exacto, entonces nada, pues a mí me gustaba lo que yo veía por aquí y yo dije, bueno, de pronto puedo hacer, no debe ser desagradable hacer eso como trabajo. No, y verlo a él con tanta pasión, ¿no? Porque eso es otra cosa. Exacto. Pero llega ese momento en que, bueno, dices, listo, voy a hacer oftalmología, que por ahí me dijeron algo, que no sé qué tan cierto sea, y es que no siempre fue una decisión tan clara, que hubo momentos donde quizás dudaste en serlo. ¿Eso es verdad o es mentira? O sea, lo que pasa es que cuando uno está en Colombia, uno tiene que decidir ser médico muy rápido, ¿no? Por ejemplo, hay otros países que nada, uno tiene 18 o 20 años y hace unos cursos en la universidad, pero no tienes que decidir si vas a ser abogado, ingeniero, médico. Pero nada, en Colombia te gradúas del colegio y tienes que decidir si vas a ir a la escuela de medicina o no. Y yo sabía que si hacía medicina iba porque iba a hacer oftalmología. Claro. Pero hasta el día de hoy, en realidad, a mí me gusta, de pronto eso no lo sabes, pero a mí me gusta de todo. O sea, si tú me dices que tengo que dar una presentación de, yo qué sé, de historia, O de sí, historia, de lo que sea. historia de lo que tú haces, Ok. que también es oftalmología, pero es diferente a lo que yo hago. Historia de la cirugía de párpado superior. O sea, a mí me gusta y me puedo adentrar en eso 15 días y te la hago, y o sea, todo me gusta bastante. Entonces yo veía que yo en realidad me podía enamorar de cualquier cosa. Ok. Entonces, nada, como que entonces ahí empecé a pensar si realmente quería hacer oftalmología o no, y ya cuando dices, no, si quiero hacer oftalmología, digo, bueno, si voy a hacer medicina es porque voy a hacer oftalmología. Ok. Y eso fue. Y llega ese momento que uno decide, porque lo mismo que dices tú, hacer medicina y hacer especialidades en Colombia no es fácil. Decides hacer oftalmología en Bucaramanga, en la Foscal, y viene ese momento de buscar una especialidad, que nuestra especialidad de oftalmología, eso es súper importante. Sí. ¿Qué te inclinó esa balanza a hacer retina y por qué Canadá? Sí,
Buena pregunta. Antes de entrar a la residencia, el último año de medicina en la Javeriana, los últimos 6 meses del internado, si tienes buenas notas, puedes hacer 6 meses de electivas, o sea, puedes hacer lo que Sí. quieras. Entonces, yo planeo bastante a largo plazo. Entonces, yo como 1 año o 2 años antes ya tenía la lista de los mejores departamentos de oftalmología del mundo. Entonces, los anoté y ya tenía calculado más o menos cuánto tenía que sacar de notas en la universidad para quedar en ese porcentaje de gente que tenía las electivas completas, ¿no? Entonces, yo organicé durante esos 6 meses, fui a Boston, fui a Nueva York, fui a Los Ángeles y ahí roté en de todo, en realidad. Roté en córnea, porque en ese momento, como mi papá hacía más córnea, pues yo decía, no, córnea es lo que me gusta y tal. Exacto. Entonces yo busqué cuál es el procedimiento más difícil de la córnea y es la queratoprostesis de Boston, que fue inventada por un tipo que se llama Klaas Dolman, que en ese momento, y todavía vive, tenía como 86 años y todavía trabajaba en el Massachusetts Eye and Ear en Boston. Entonces yo apliqué y nada, roté allá con el señor que estaba mayor, y después roté en retina en Nueva York con un señor que se llama Don DeAmico, que tiene muy buena capacidad oratoria. Es decir, si lo buscas en Google, él narra muchos videos quirúrgicos y congresos y cirugía en vivo. Entonces, ese señor echaba muchos cuentos interesantes del mundo de la retina. Y después roté en UCLA en Los Ángeles con un amigo de la familia que se llama Federico Vélez, que era pediatría y estrabismo, que no me gustaba el tema, pero aprendí bastante. Exacto. Entonces, ya desde entonces veía que el campo de la retina era como el que más se estaba moviendo. Es decir, yo creo que en la época de mi papá el que más se movía era la córnea y la cirugía refractiva. Pero en lo que me tocó a mí, lo que más tenía cambios y cosas como interesantes era retina. Yo quería irme por fuera porque yo sabía que iba a volver. Ajá. Y la verdad, no, yo sentía que no tenía mucha utilidad yo venir. Con lo mismo, exacto, con lo que estaba acá. Sí, no es que fuera. O sea, yo digo que afuera no hay cosas diametralmente diferentes, pero sí es bueno salir y ver detalles y cosas y formas de ver las cosas diferentes. Entonces empecé a buscar como servicios de retina muy famosos en el mundo y estaba, por ejemplo, en Londres estaba el Moorfields, en Estados Unidos había un par y en Canadá también había un par y conocía a varios amigos o conocidos que habían ido a entrenarse a la Universidad de Toronto y nada, me habían dicho muy buenas referencias del lugar. Y un año antes de terminar la residencia, yo dije, bueno, la probabilidad de que me acepten no es muy alta, porque nada más aceptaban 2. Y supuestamente ¿Cuántos son por año? Son 2, aceptan 2 por año y supuestamente aplican entre 80 y 120. Entonces, la probabilidad de que me acepten no es muy alta. Entonces, un año antes de terminar, yo apliqué. Y bueno, pasé a entrevistas, bla, 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 y pasé. Y entonces justo después de terminar la residencia me fui para la Universidad de Toronto. Tiene un hospital que es el departamento más grande de retina que se llama St. Michael's. Y el jefe, y uno de los jefes, habían 6 profesores y habían, entre ellos todos muy famosos. El jefe de fellows era David Chow, que es como un doctor muy famoso y nada, se volvió como un mentor mío en la retina, por así decirlo. Sí. Pero súper esto que nos cuentas y después de todo ese recorrido que estuviste por todos lados realmente, Sí. llega el momento de volver. Sí. ¿Cuál fue ese primer reto que tuviste? Porque si lo miramos bien, o sea, es una gran responsabilidad volver a seguir el legado de tu papá y de Dr. Luis. ¿Cuál fue ese primer gran desafío? Sí. O sea, que te enfrentaste al volver. O sea, yo creo que el desafío más grande es, no solo para mí, solo para todos los médicos que trabajamos como en posiciones de liderazgo, por ejemplo, tú que lideras el departamento de plástica, en fin, cualquier médico que ejerza algo de liderazgo, nosotros no fuimos entrenados para eso. No. O sea, el entrenamiento médico es algo muy individual. A mí me entrenaron a diagnosticar bien, a pensar bien, a hacer cirugía muy bien, pero a mí nunca me entrenaron para dirigir a otros colegas.
no diría Pero esa es la pero dirección de un departamento, sí. por decirlo así. sí, o trabajar en equipo. Ujú. Nada, ese es el desafío más grande, ¿no? Que en realidad ese papel de la carrera es algo diferente a lo cual te entrenaron. O sea, tú puedes entrenarte en el mejor hospital del mundo, pero en realidad no te entrenan en eso. Exactamente, es Sí. cierto. Sabes que, mira que yo no lo había mirado de esa forma y entrenar, realmente eso es un reto. Sí, Porque lo que dices tú, trabajar uno solito, yo siempre digo uno responde por uno, sí, pero ya en combo y llegar a acuerdos y sacar adelante un departamento es un reto importante. sí, Y más teniendo, como te decía, encima la responsabilidad que no es solamente manejar el departamento de retina, sino ir encaminando tus pasos a dirigir la clínica en un futuro. Pero hemos hablado digamos, de Luis Carlos, el retinólogo, pero hay una parte que se viene mucho con lo que venimos conversando de dirigir, y es que tú tienes otra responsabilidad en la institución y es ser el líder del centro de investigación sí, que sin duda alguna pone a la Clínica Oftalmológica del Caribe en el mapa mundial de la oftalmología. sí. ¿Cómo crees que todos esos esfuerzos que estás haciendo en este departamento va a tener un impacto positivo no solo en la ciencia, sino en nuestros pacientes? Sí, o sea, eso fue una decisión que se tomó antes de que yo llegara. Ya la clínica había girado en crecer alrededor de estos 4 pilares, que era la educación, la investigación, ser excelente en la atención de pacientes y la responsabilidad social. Entonces, básicamente esa decisión se da porque hay varias formas de tener una institución de salud o de oftalmología en este caso. Y es que uno puede ser una clínica normal y atender pacientes y tener unas instalaciones muy bonitas y todo, pero si uno quiere ser una institución de talla mundial, nada, uno tiene que educar a su gente, Así es. uno tiene que tener personal capaz de atender las patologías más sencillas, pero las más complejas también, y uno tiene que hacer investigación. Entonces, yo creo que hacer investigación es supremamente importante porque nos obliga a todos los que somos parte de la institución, y no solo a los médicos, en realidad a todos, todo el personal, a estar como en la punta de lanza de lo que hacemos. Porque para hacer investigación uno tiene que estar como enterado de lo último que hay, ser capaz de analizarlo, ser capaz de implementarlo. Y una anécdota curiosa es que eh, yo anteriormente en retina, lo que hago yo, hay un montón de estudios que para mí eran difíciles de aprenderme. O sea, tiene un montón de siglas, y todos son muy parecidos entre sí. Entonces era muy difícil aprendérmelos. Pero en Canadá yo veía que mis profesores se lo sabían de memoria, o sea, como si no fuera ninguna complicación. Y resulta que lo que pasa es que muchos de ellos participaron en esos estudios, y ahora que yo estoy de este lado y ya nosotros participamos en muchos de esos estudios también, nada, es fácil saber de qué se trata, qué son, porque pues participamos en ellos. Y ya en cuanto a cómo eso, no sé, se traduce en los pacientes, varias cosas. Uno, en los pacientes que participan de los estudios tienen acceso a salud de talla mundial, Sí. con cuidado casi que especial, y acceso a medicamentos y tecnologías que de repente no tendrían acceso ni porque tuvieran todo el dinero del mundo. Sí, y además, obviamente, si uno investiga, no avanza, ¿no? Sí, No se avanza en tratamientos, no se avanza en diagnósticos. Definitivamente es ahí donde hay que trabajar para poder evolucionar en el manejo, tratamiento de todas estas enfermedades. sí. De todos estos estudios que estás liderando, ¿hay alguno en este momento que te tenga súper emocionado, ya sea por el tema o porque, digamos, sea algún tema de innovación? Que Sí. eso es una de las cosas que la clínica siempre se ha destacado, por innovar. Sí. Varios. Por ejemplo, el próximo año parece que vamos a empezar un estudio de terapia génica en donde los pacientes, bueno, son para pacientes que tienen degeneración macular, y estos Ajá. pacientes o sea, hoy en día reciben inyecciones, Como protocolos de inyección. inyecciones en el ojo, por ahí 4, 5, 6, 7, 8 veces al año.
Entonces eso es muy demandante y realmente esto es una terapia persistente en el tiempo. Entonces, si tienes 5 años, 6 años, 7 años con esto, pues tienes múltiples inyecciones y venidas aquí encima. Y a- hace unos años empezó esto de la terapia génica y realmente no hemos visto impactos, o sea, de verdad en nuestro día a día. Ujú. Pero este nuevo medicamento parece que se inyecta una sola vez, altera la genética interna del ojo y hace que el ojo produzca el medicamento que nosotros le inyectamos al ¿En paciente. serio? Entonces eso haría que los pacientes no se inyecten más o se inyecten mucho menos. Súper. Sí, entonces nada, eso sería como casi magia. Entonces ese es súper Te interesante. define, te estoy emocionado. Sí, Pero me parece sí. súper interesante. Bueno, nosotros en la clínica somos centro de referencia. Yo siempre le digo a los estudiantes, la patología que se ve en esta clínica va a ser difícil encontrarla porque en otros lugares, porque realmente nos llega mucho caso complejo. En tu caso, ¿tienes algún caso? Bueno, seguramente sí, pero uno que realmente sea un reto para ti, que haya sido un reto. Sí. O sea, sí, bueno, en retina y ustedes también en plástica les llegan un montón de casos, retos todos los días, ¿no? Sí. Sí, yo siempre he hecho el cuento de un caso que no necesariamente fue el más complejo, pero fue interesante porque es una paciente que tuvo un desprendimiento de retina y tiene el agravante de que esa paciente es joven, o sea, tiene 40 años, es oftalmóloga, es cirujana. Entonces, nada, ahí la exigencia del resultado es mayor, ¿no? Porque ella espera, uno, que le curemos su problema, dos, que sea en el mínimo tiempo posible, y tres, que la recuperación visual sea casi que perfecta, porque Perfecta. ella tiene que hacer cirugía, ¿no? Es parte de su trabajo. Entonces, nada, por suerte nos fue bien, y ella hoy en día opera todavía y le va muy bien y ve como si no le hubiera pasado nada. Pero nada, ese es un caso interesante que yo he Reto. hecho ahí anécdota con mis colegas. Súper reto porque además tienes que verla todos los días, ¿no? Sí, tengo que verla por ahí de vez en cuando. Bueno, Sí. hablemos del futuro. Estamos cercanos a cumplir 40 años en la institución. Sí. Hablemos del futuro, pero desde la mirada de Luis Carlos Escaf. ¿Qué viene para la Clínica Oftalmológica del Caribe? ¿Qué te gustaría que viniera para la Clínica Oftalmológica del Caribe? Sí. ¿Qué quieres que se mantenga, que siga la pauta en la clínica? Sí. Han pasado 40 años y sí, ha pasado de todo un poco, ¿no? O sea, yo diría que un poco más de lo mismo, pero eh, en la parte de educación, por ejemplo, me parecería espectacular que muchos de esas personas que hoy en día se entrenaron con nosotros o se han ido a otras partes a terminar de entrenarse, nada, terminen y pasa un poco lo que ha pasado contigo, que lideras tu departamento, o sea, se vuelvan personas claves en nuestra institución. Eh, que, se, que sigamos abriendo nuevos campos de tratamiento para enfermedades complejas que hoy en día no tenemos. Em, Estamos tratando también en educación de hacer un vínculo con universidades afuera, Internacionales. que eso en realidad ninguna institución de oftalmología en Colombia tiene. Sí, creo Tú que sabes que una de las cosas que a mí, y te lo digo de corazón, me encanta de la clínica, que yo te lo digo, nunca pasó por mi mente ser docente. Yo creo que eso es algo que tu papá, el doctor Luis, nos siembra a todos los que trabajamos con él. Pero realmente eso que la clínica quiera seguir enseñando y que la gente siga aprendiendo, eso me parece que realmente es uno de los legados que se van a perpetuar contigo, que eres una persona muy académica también. sí. Eso me parece súper bonito. Y ahí viene una pregunta de así un chismecito que me corrió por ahí, que quiero que me digas si es verdad, porque realmente me emocioné cuando lo supe, y es que estás desarrollando un departamento de casos difíciles con el doctor Aikamet. ¿Qué tan cierto es eso? Cuéntame, porque cuando me llegó así ¿cómo se diría? Me llegó la información Sí. así sin esperarla, me pareció un hit de hit. Sí. O sea, sí, pues la visión de la clínica en realidad como institución es, nada, ser una gran institución líder en oftalmología. Entonces, eso es muy difícil hacerlo con 1 o 2 personas. Tienes que entrenar a la gente. O sea, yo no voy a hacer
el mejor en plástica o en glaucoma, incluso en retina. O sea, tenemos que tener a gente que sea muy buena en lo que hace. Entonces tenemos que seguir entrenándolas y un poco atándolo con un poco con lo que ha dicho antes, que si bien nosotros somos capaces de entrenar a gente l- con las mejores herramientas del mundo, siempre es positivo salir. Sí, súper. Siempre es positivo salir y volver a traer cosas nuevas a la institución. Entonces, un poco en esa línea, creeríamos, y con la idea de hacer una vinculación con una universidad en el extranjero, con el doctor Ike Ahmed, que está en Toronto, y en la Universidad de Utah, teníamos la idea de crear esta afiliación con la Universidad de Utah y hacer un centro de cirugías complejas en donde se disponga todas las herramientas para que los pacientes que tengan los casos más complejos y aparte de eso requieran tecnología de manera más exagerada que otros pacientes, lo puedan disponer y que también eso sea como un centro de reunión para la formación de los mejores cirujanos y cirujanas y también el encuentro con líderes mundiales en diferentes áreas de la oftalmología. O sea, vamos a empezar con Ike Ahmed, que hace cirugía de segmento anterior y glaucoma, pero es el pie para que de pronto Se puede en extrapolar a las otras plática especialidades. tú digas, oye, si hay alguien en Hong Kong, en Italia, que está haciendo esto, que yo quiero que venga y comparta con nosotros. A mí me emocionó mucho cuando me enteré, porque dije, bueno, arrancan por este lado y conociendo cómo eres tú, cómo es tu papá, esto se va a extrapolar a las otras especialidades y que qué bueno que para los que no puedan ir, no tengan esa facilidad, puedan venir y aprender también y tener esa visión. Sí, o sea, no, esto es nuevo, pero realmente si uno se pone como a ver en lo que ha pasado en los últimos años en la clínica, ya ha pasado un poco, porque Sí, es o cierto. sea, ya aquí han venido colegas de todo el mundo. El aprendiendo como experto con glaucoma fue un hit. Exacto. Y es una opción, una posibilidad de poder eso, no salir, pero sí venir y tener a todos estos especialistas de talla mundial. Exacto. Y yo siento que eso en realidad a uno le hace que como que disfrute más la profesión, porque al final lo que nosotros hacemos o sea, es súper divertido Sí, es y sacarle un poquito, nada, como que de la hacer casos, cotidianidad. sí, hacer casos supremamente complicados con colegas que uno respeta y admira y hacerlo como un proyecto conjunto, nada, todo eso, nada, divertido, y lo saca uno de la clínica Del día del día a día de sí. consulta y ve los mismos casos y bueno, y se va para la casa y listo. Y no crees, darle la mirada, de pronto está lo mismo, o sea, lo mismo, pero con Con otro otra detalle. mirada. Exactamente. Sí. Bueno, hemos hablado bastante de tu experiencia, de tu camino en la oftalmología, ahora en la retina, pero yo quiero que hablemos un poquito de ese Luis Carlos íntimo. Y hay un punto que de hecho lo hablé en el primer capítulo con tu papá, y es que hemos hablado de cosas maravillosas, hemos hablado de planes, de momentos buenos, de triunfos. Sí. Pero ¿qué pasa cuando llega un momento de la vida donde de repente cambia por completo el panorama, se vuelve muy incierto? Esos momentos donde sentimos que la vida nos está jugando una mala pasada. En el caso puntual, te hablo de la pandemia y de lo que vivimos, porque me incluyo porque ya yo trabajaba aquí en la clínica con tu papá que estuvo grave y estuvo cerca de tu vuelta a Colombia. Sí. ¿En algún momento sentiste que no ibas a poder trabajar con él o que ese sueño no se iba a poder construir de la mano? ¿Qué sentiste? ¿Qué fue ese momento para Luis Carlos Escaf? Sí, no, fue complicado porque yo estaba en Canadá bueno, la pandemia apenas empezaba Sí. y De hecho, yo creo que tu papá fue de los primeros casos. exacto, Y pues nosotros en... exacto. Entonces ¿cómo fue la cosa? Yo estaba en Canadá y realmente él estaba enfermo, pero no estaba tan mal. Y entonces, pero muy de repente se puso bastante mal y terminó en cuidado intensivo y todo eso. Y yo me acuerdo, bueno, yo soy muy como muy objetivo, o sea, como muy,
Práctico. práctico, sí. Y en ese momento realmente si uno se ponía a revisar cómo le iba a los pacientes le iba muy mal. Sí, total. Sí, Mira, ensayo-error, ensayo-error. sí, entonces yo la verdad que ya me había hecho un poco la idea de que no iba a terminar muy bien eso. Entonces, sí, o sea, en ese momento, sí, era una posibilidad alta que no pudiéramos trabajar juntos y sí me da un poco, o sea, me da tristeza que sí pasó mucho tiempo de entrenamiento y de vueltas y viajar aquí y allá para no poder volver y Y que compartir años seguramente juntos, sí. durante ese tiempo de tu estudio hablaron de planes y de cosas para hacer Sí. juntos. Sí, exacto. Finalmente fue un momento muy duro. Sí. Luis Carlos, hace poco te convertiste en papá. Yo también hace poco, bueno, un poquito más que tú, ya yo 2 años, pero tú hace muy poco te convertiste en papá. Y sin duda los hijos cambian la forma de ver la vida. Sí. En tu caso, ¿qué sientes que cambió? ¿Algo cambió? Sí, sí ha cambiado. Bueno, yo antes, o todavía, nada, le dedico mucho tiempo a esto de la oftalmología y qué hacer y los proyectos que vamos a hacer. Pero ahora sí, nada, le he recortado un poco y le quiero dedicar más tiempo a mi hija. Y como que porque crece muy rápido, ¿no? Hace 2 meses era diferente que ahora. Muy. Y realmente yo antes, y todavía, pero ahora menos, nada, le podía dedicar 4 o 5 horas ahí a estar leyendo cosas que no me incumbían, porque simplemente por la curiosidad. O sea, por ejemplo, yo qué sé, tú haces un comentario ya de que la cirugía de párpados con esta técnica es mejor por X y por Y. Ya yo en mi casa, 3 o 4 días después ya estaría leyendo un poquito sobre eso. O sea, no voy a volver un experto, ¿ah? Pero después te puedo hacer una pregunta informada. Ok. Entonces yo hago mucho eso. Yo he vivido tus preguntas informadas. Sí. Sí. Es que a mí me gusta. Usualmente una de la vía lagrimal. Exacto. Entonces, nada, eso me tomaba mucho tiempo. Entre eso le ha bajado eso porque quiero estar con Paloma porque acaban de hacer. Así es. Sí. No, y también me imagino que ella vivirá lo que tú viviste, de ver videos de no sé qué, de ir a la clínica. También va a estar muy vinculada. Vino de paciente a la clínica con Sonia. Ah, bueno, Sonia también es la oftalmopediatra de FATS. Sí. Bueno, hay algo que sí te quiero preguntar, ya, digamos, acercándonos a despedirnos. Quiero preguntarte, después de haber conversado todo este tiempo, de haber hablado del ejemplo de tu papá, de las subidas, las bajadas, ¿qué lección te queda? ¿Qué has aprendido? Sí. ¿Qué te queda de aprendizaje para nunca olvidarlo, recordarlo y que te ayude? Porque llegará el momento, ahora estás con tu papá trabajando de la mano, pero llegará un momento donde esa cabeza visible vas a ser solo tú. Sí. ¿Qué quieres que quede contigo y te ayude como lección de vida a poder ser un buen líder? Sí. O sea, diría que son 2 cosas. Uno, y algo que a mí me cuesta, pero o sea, trato de mejorarlo, es que nada, que toca trabajar en equipo, porque ya esto es muy grande. Y realmente, por muy bueno que yo me pueda convertir o no, eso realmente no mueve tanto la aguja como si tenemos un gran equipo. Y yo creo que si miramos hoy y miramos hace 5 años y miramos 10 años, nada, el equipo es diametralmente mejor cada año que pasa. Y entonces el tiempo pasa lento y pasa rápido al mismo tiempo y uno ve hacia atrás y no, realmente tenemos un gran equipo hoy. Esa es una. Y 2, era que antes, o sea, en la juventud yo creo que uno cree que uno hace un trabajo y el trabajo como que se termina y ya uno como que celebra y está feliz y está tranquilo, pero en realidad el trabajo de construir esta institución nunca se acaba, o sea, eso es perpetuo. Es perfecto. Entonces, nada, eso como que quitarle tanto afán a veces, o sea, el trabajo nunca va a terminar. Así es. Sí. Luisca, de verdad que muchas gracias por sacar este espacio, por permitirnos el conversar, el ver desde tu mirada a la Clínica Oftalmológica del Caribe, el escucharte. Yo siento que estos espacios hacen que uno normalmente en el día a día se ve en este rol. Sí. El médico, el oculoplástico, el retinólogo, el caso, pero detrás de todo esto, de la retina, de la plástica, de lo que sea, hay una persona con sentimientos, con planes, con sueños, con subidas, con caídas y te agradezco
este espacio donde hablamos un poquito de todo esto. De verdad, de corazón te lo agradezco, pero no te puedes escapar a la forma como finalizamos el podcast y es unas preguntas corticas con respuestas rápidas. Ok, todavía es par de Pam, palabras. pam, pam, pum, Bien. pam, pum, pam. ¿Sí? Listo. Comenzamos. ¿Día o noche? Noche. Un hobby fuera de la rutina. Tenis. Una canción. Chan Chan. Un libro. Piensa rápido, actúa lento de Daniel Kahneman. Una persona que te inspire. Mi papá. El quirófano con música o sin música. Con música. Un consejo que le das a tus pacientes. Que le va a ir bien. Como nos va a ir bien. Una palabra que define la retina. Complejo. Una palabra que te define. Profundo.